Bienvenidos a Cruce de Palabras por Telesur. Soy Luis Hernández Navarro y hoy nos encontramos en este cruce de palabras de manteles largos con la presencia de la doctora Mariela Castro Espín. Ella es educadora, así es como le gusta que se presente, pero también es directora del Centro Nacional de Educación Sexual, diputada a la Asamblea Nacional y miembro titular de la Academia de Ciencias de Cuba, entre muchas otras actividades, ¿verdad, Mariela? Bueno, las que me quedan en el tiempo. Mariela, tú eres una figura central en la reivindicación del mundo y de la cultura de la diversidad sexual en Cuba. ¿Cómo es que comienzas a involucrarte en ese tema? ¿Por qué lo haces? Bueno, realmente ya desde que era muy joven, incluso con más conciencia de la realidad social cubana y de su historia, ya en la Universidad de La Habana, en la Universidad Pedagógica de La Habana, en Enrique José Barona, yo escuchaba siempre hablar del asunto, como con una tarea pendiente. Y en mi casa, entre mi mamá y mi papá, hablaban de este asunto. Y yo lo observaba con preocupación, porque veía que era algo que les inquietaba, que tenía que resolverse en Cuba y que no se acababa de resolver. Y entonces esas cosas como que te quedan de lo que tú quieres, porque lo que más amamos en Cuba, las cubanas y los cubanos, es Cuba. Es nuestra mayor pasión, es nuestro mayor compromiso. Entonces, si sentimos que algo no funciona, como que nos queda ahí, guardadito, pensando, un día tenemos que trabajar en eso. Cuando yo empiezo ya como directora del Centro Nacional de Educación Sexual en el año 2000, después de más de 10 años como profesora y especialista en temas de educación infantil y adolescencia, realmente es que empiezo como que a decir, bueno, aquí ya hay que hacer algo porque esta institución podría ser la encargada de ocuparse de esto, la institución encargada de coordinar, actualizar, desarrollar el Programa Nacional de Educación Sexual que se había creado desde 1972, y entonces yo dije, esta es la ocasión. Y lo que me da como que el toque, digo yo, de gracia para tomar ya decisiones en trabajar más intensamente en el asunto, fue una reunión que tuve con un grupo de personas trans que me plantearon un grupo de demandas, de necesidades, y me pidieron apoyo como directora de la institución. Mi mamá, que era la que se había estado ocupando sobre todo de las personas trans desde el 79, que se empezó la atención institucional desde el Sistema Nacional de Salud Pública, gratuito como corresponde toda la atención de salud en Cuba, ella había impulsado la atención a las personas trans, de acuerdo a los protocolos internacionales que existían en aquel momento. Y cuando yo tengo esta reunión, ya ella estaba enferma, ella falleció por cáncer, y yo sentía que tenía que retomar lo que ella había avanzado y que tenía que lograr dar el salto cualitativo en la política de la revolución, en la atención a toda la realidad LGBTIQ+. Y eso fue lo que me motivó, o sea, dar una respuesta institucional, pero desde las ciencias, pues entonces empecé a estudiar, empezamos a crear como grupos de trabajo donde íbamos investigando, estudiando, compartiendo, buscando expertos y expertas en el mundo sobre el tema, entonces trabajando la atención integral a las personas trans, que después se convirtió en una estrategia de integración social que está ahora introduciéndose en los macro programas de la política, así es como se está diseñando la política en Cuba ahora. Bueno, pues también empezamos a trabajar con toda la realidad LGBTIQ+. Y empezamos, o sea, yo decía, convertimos el espacio donde estas personas venían como pacientes y les propusimos ser promotoras y promotores de salud sexual en la prevención del VIH-Sida, donde hay un impacto importante en esa población, y después, y además aprovechando que ya había una experiencia de promoción de salud sexual en otras instituciones cubanas, se conocía, no era nada nuevo, y a partir de ahí después empezamos a buscar experiencia en la formación de activistas por los derechos LGBTIQ+, y empezamos a, por ejemplo, algún compañero LGBT, ir a algún gay, alguna lesbiana, alguna persona trans a cursos para traer las experiencias, y empezamos a formarles como activistas. Y se fueron formando un grupo grande, o sea, una red de grupos de activismo, cada uno con su identidad, sus objetivos, sus tareas, que realmente es una red que ha sido muy positiva
en el trabajo de formar conciencia en toda la población cubana. Lo que nos describes es un trabajo de políticas públicas, políticas sanitarias, educación. Pero, digamos, la cuestión de la diversidad sexual está también atravesada por el mundo de la cultura. En Latinoamérica arrastramos una cultura machista terrible, prejuicios. ¿Cómo enfrentar eso en el caso específico de Cuba, donde además está atravesado por una revolución? Ese es el reto más importante, porque fíjate que todo lo hemos hecho por voluntad política del partido, que fue el que empezó a impulsar todo esto, el Estado, el gobierno, ya todos los elementos de protección, o sea, a nivel político legislativo, hemos logrado dar avances importantes en la protección de los derechos de las personas LGBTIQ+, o evitar incluso trabajar para evitar la discriminación por orientación sexual, identidad de género, por género. Esto incluso la nueva Constitución de la República de Cuba, aprobada en 2019, después de realizar un proceso amplio de consenso y consulta popular, porque en Cuba las políticas se hacen por consenso. A nosotros nos cuestionan mucho, ¡ay, la unanimidad! No, esa unanimidad se llega después de años trabajando y construyendo consensos. Y así es como nosotros llegamos y construimos nuestras políticas, nuestras leyes, nuestras decisiones. Y se logró, a pesar de las resistencias que anteriormente se habían presentado, por ejemplo, cuando el Código de Trabajo, que no se entendió el concepto de identidad de género y no se incluyó en la protección laboral. Eso es algo que tenemos que resolver ahora, porque la Constitución nueva sí lo plantea y nos obliga a modificarlo en el Código Penal, en el Código Laboral, en algún momento lo haremos. Ya desde la nueva Constitución hemos aprobado 29 leyes en el órgano legislativo, máximo órgano legislativo, que es la Asamblea Nacional. Y ya se incluye por primera vez, primero, el valor supremo del respeto a la dignidad humana, la no discriminación como principio, como valor, como derecho, la no discriminación por sexo, género, orientación sexual, identidad de género, color de la piel, situación de discapacidad, varios elementos explícitamente mencionados, no como era antes, que era y otras formas de discriminación, qué sé yo, no me acuerdo cómo decía en la Constitución anterior. O sea, no quedó en lo otro, quedó explícitamente mencionado. Entonces, ya ese es el amparo más importante, el derecho constitucional, que es inviolable. A partir de ahí todas las leyes tienen que respetar los valores constitucionales, sus principios, sus derechos, reconocidos y amparados en este documento. Y ahora estamos por el Código de las Familias, que se deriva de la Constitución, porque en este momento está vigente un código de hace 47 años, que fue muy revolucionario en el 75, el Código de Familia, cuando se aprobó, también por consenso popular. Pero ahora este código tiene que ajustarse a los derechos constitucionales, a los valores constitucionales, pero también a acuerdos internacionales y otros elementos más, resultados de investigaciones, de la práctica misma jurídico-legislativa, que aporta conocimientos y aprendizaje para poderlo introducir. Hay expertas y expertos en el derecho familiar a nivel internacional que han catalogado este código nuevo, este proyecto de código de las familias, porque parte del reconocimiento de la pluralidad familiar que hace la Constitución. La Constitución en el capítulo 3 es los derechos, o sea, las familias. Y entonces eso es lo que está ahora en este momento. Acaba de terminarse la consulta especializada, la consulta popular. Ya elaboramos la versión 25 a partir de recoger la consulta popular, y ahora en julio se presenta a la Asamblea. El documento que quede aprobado es el que se llevará al referéndum. Un ejercicio ampliamente democrático. Como mismo la población cubana escribió la Constitución de 2019 y lo hizo también en 1976, ahora lo está haciendo también con el Código de las Familias. Y yo estoy súper orgullosa de lo que estamos logrando. Me llama mucho la atención de que no estás hablando de permisividad o tolerancia o respeto, sino de derechos consagrados en la Constitución. Exacto. Y en leyes, y de un proceso
esfuerzo para legislar que involucró al conjunto de la población. Supongo que los debates deben haber sido intensísimos sobre este tema. Fueron muy buenos. Incluso a nivel de barrio hubo en unos lugares más participación que en otros. La participación siempre en Cuba es alta, pero también se hizo en los centros educativos y en los centros de trabajo, porque es donde siempre estamos. Entonces a veces uno llega a la casa, está cansado y no va a la actividad del barrio. Entonces se garantizó esta idea que surgió, no me acuerdo, una propuesta que alguien hizo, no sé si fue el mismo los ministerios de Educación y Educación Superior, pero bueno, en las reuniones con el presidente que constantemente está chequeando todos los procesos y los estados de opiniones en las inquietudes y propuestas en los distintos sectores de la sociedad, y eso ha ayudado a que se vaya actualizando y retroalimentando permanentemente las medidas, las decisiones políticas que se van tomando y la construcción de políticas en las que estamos trabajando en muchos aspectos a partir de un proceso iniciado por el partido desde 2009 de ir revisando y actualizando nuestra política económica y social del partido, del Estado y de la revolución. Y todo eso es cultura. Todo eso es parte de las transformaciones culturales, porque el hecho de que casi el 87% de la población cubana haya votado a favor de la Constitución, una Constitución que está blindando los derechos de las personas LGBTIQ+, o de los derechos por orientación sexual, identidad de género y de género en general, quiere decir que el pueblo está de acuerdo con ese ejercicio de justicia y equidad social. Entonces, por eso yo digo, esa señal que dio nuestra población en la Constitución me va dando señales también para el Código de las Familias y para toda la agenda legislativa que está prevista para incluir todos estos principios del derecho constitucional que debemos garantizar en todo el sistema legislativo cubano. Y un sistema legislativo lleva también un componente educativo. La ley tiene un componente no solamente normativo, también simbólico. La ley ayuda con las palabras, con los conceptos que introduce a transformar la conciencia, a transformar las relaciones sociales, a transformar la realidad social ampliamente. Y ese es el reto más importante. Yo creo, no lo digo yo creo que lo dijo Lenin, lo dijo Gramsci, lo dijo Fidel, el Che, todos los grandes revolucionarios y las grandes revolucionarias de la historia han aportado elementos que apuntan a pensar en la necesidad de la cultura. Como decía Fidel, salvar ante todo la cultura. Y la cultura es todo eso que construimos, todos esos conceptos, todos esos elementos de análisis que nos ayudan a interpretar mejor la realidad, a transformarla de la manera más justa, equitativa y solidaria como los principios más importantes que inspiran el proceso revolucionario cubano. Entonces, ese es el reto, educar. Todas las jornadas contra la homofobia, que son como espacios de diálogo científico y de activismo social, toda esa formación que hacemos de activistas, todas nuestras actividades formativas, de capacitación, de superación profesional, de sensibilización a decisoras y decisores, todas esas celebraciones que hacemos contra la homofobia y la transfobia con énfasis principal en el mes de mayo, esa conga contra la homofobia, la participación de ese activismo en las actividades del 1 de mayo, que son tan lindas, está todo el pueblo apoyando a la revolución y el socialismo, y ahí este año fue lindísimo, estuvimos toda la madrugada en la calle con la bandera de los colores de la diversidad, con más de 200 activistas, principalmente trans, que tienen un activismo muy, muy destacado, y realmente son resultados. Antes, ¿quién iba a aceptar esa bandera en el 1 de mayo? ¿Quién iba a aceptar la presencia de activistas organizados en el 1 de mayo? No se hubiese imaginado. Y que la sociedad cubana, sobre todo que estamos celebrando esas actividades, hablando más sobre estos temas, ya la población cubana habla ampliamente sobre estas temáticas que eran tabú. Y es lógico, mira, una anécdota. ¿Te parece si hacemos una pequeña pausa? Claro. Y ahorita nos sigues explicando? Me provocas No, pues muy emocionante. Amigos, no se vayan, volvemos en muy breves instantes para seguir con este cruce de palabras.
Estamos ya de vuelta en este cruce de palabras conversando sobre la diversidad sexual en Cuba con la doctora Mariela Castro Espín. Mariela, fuera de cámaras estabas platicando de una anécdota de esa enorme mujer, esa enorme revolucionaria que fue tu mamá. Bueno, te contaba que para que veas cómo los procesos de conquista de los derechos son a veces largos y en algunos temas hay más resistencia que en otros. Un proyecto revolucionario tiene claridad en un conjunto de desigualdades, inequidades, injusticias sociales que quiere transformar, y es lo que ha hecho la Revolución Cubana. Sin embargo, como avanzamos muchísimo y de manera muy radical, muy rápido en los temas, los derechos de las mujeres, la infancia, la juventud, en muchos otros temas, sin embargo, fue mucho más lento el proceso de comprender que también la discriminación por orientación sexual e identidad de género es también una reproducción de formas de injusticia. Son aprendizajes de los sistemas explotadores, de los mecanismos patriarcales utilizados de los sistemas explotadores, que es lo que ha dominado en toda la historia. Entonces, dar el salto cualitativo del socialismo lleva también un trabajo educativo permanente para lograr hacer transformaciones de la conciencia, para lograr crear ese sujeto social de ese proceso revolucionario, del cambio, porque si no nos quedamos en un círculo vicioso diciendo que políticamente estamos haciendo socialismo, pero simbólicamente estamos reproduciendo los mecanismos de los sistemas explotadores, particularmente del capitalismo, que es el aprendizaje más cercano. Entonces, aunque hay mucha herencia colonial y neocolonial en todas las desigualdades y discriminaciones, incluyendo las de homofobia y transfobia, y la misoginia y la racialidad, o sea, todo el racismo, para decirle su nombre, todo eso tiene que ver con los retos que nos planteamos en un proceso revolucionario. Entonces, mi mamá, como presidenta de la Federación de Mujeres Cubanas y además dirigente política del partido, bueno, pues tal vez ese vínculo que ella tenía con el trabajo de las mujeres, por ahí te llega un sufrimiento de una madre, una inquietud de una madre, determinadas realidades, y además en su vínculo con las organizaciones de mujeres y las organizaciones feministas a nivel internacional también le llegaban otros elementos de análisis que los posicionaba en la realidad cubana. Entonces ya cuando se empieza a preparar, a redactar el Código de Familia vigente, que se aprobó en 1975, incluso por iniciativa de la Federación de Mujeres Cubanas, ella ya planteaba desde entonces que el concepto de matrimonio no se hablara de hombre y de mujer, sino de personas, para evitar que las personas las personas del mismo género no pudieran casarse. De alguna manera como para dejar una cobertura, una protección. Pero en ese momento, ¿quién iba a entender eso? Alguna gente nada más, algunas personas podían entender lo que tenían más claridad. Pero es difícil. Entonces, incluso después, en los años 80 ella era miembro de la máxima dirección del partido, el Buró Político del Comité Central del Partido, y ella presentó un documento como que argumentando la necesidad de desarrollar políticas de protección a estas personas. Y ponía ejemplos negativos de otras sociedades con las que nosotros no nos identificamos. Y entonces, pero en ese momento que habían otras prioridades y necesidades y problemáticas que estábamos enfrentando, realmente no se comprendió. Pero tampoco ella tenía en esos momentos todos los argumentos que las ciencias, sobre todo sociales y humanísticas, y sobre todo la antropología, han aportado en los últimos tiempos para demostrar científicamente que esto debía cambiar. Y que, porque el hecho de que no hagas política, estás haciendo política de todos modos. Claro. Estás desconociendo una realidad y no la estás atendiendo adecuadamente, la estás dejando a los prejuicios, a que actúen los prejuicios sin ninguna regulación. Entonces,
eso yo creo que fue lo que de alguna manera ella fue como que creando las condiciones para que siguiéramos trabajando en el asunto desde distintas organizaciones, la Federación de Mujeres Cubanas, desde el mismo partido. Y yo recuerdo a mi papá, cuando estaba ya de primer secretario del partido, como presidente de la República, él me decía: tú no me has enseñado nada, todo me lo enseñó tu mamá, y yo soy consciente de esto, y tenemos que trabajar muy cuidadosamente dentro del partido para hacer comprender, ayudar a comprender que tenemos que, como dirigencia política, o sea, el partido como vanguardia de la revolución, tiene que impulsar estas ideas. Y realmente lo hizo, muy discretamente lo hizo, a la par que íbamos trabajando todas las demás instituciones, organizaciones que estábamos siempre convencidas de estas tareas, y tuvimos el apoyo incluso del partido, del gobierno, para celebrar, comenzar las celebraciones por el Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia cada 17 de mayo. Solo empezamos en el 2007 como jornadas, ya tomando todo el mes de mayo a partir del 2008, y poco a poco fuimos introduciendo estos elementos. Por ejemplo, en la primera conferencia del Partido Comunista se introdujo la no discriminación dentro de los principios de no discriminación por orientación sexual. No se entendió el concepto de identidad de género, pero después, en el sexto y séptimo Congreso del Partido, 2011, 2017, se trabajó incluso con un glosario de términos, para que todos pudiéramos discutir sobre la base de los términos, tanto en cuestiones económicas como sociales. Y ahí se introdujeron estos términos y ayudó, o sea, se ha ido perfeccionando el mecanismo de trabajo dentro del partido, el mecanismo de trabajo de formación ideológica dentro del Estado, dentro de la propia Asamblea, y vamos avanzando, vamos aprendiendo, porque mi papá me decía: el socialismo es un viaje a lo ignoto, no sabemos cómo se hace. Hay una base teórico-metodológica clave, fundamental, que tomamos del pensamiento marxista, de la experiencia leninista, fabulosa, que todavía nos está dejando claves importantes que no se deben violar, porque de lo contrario la socialdemocracia se sigue jugando en un círculo vicioso, se terminan administrando el neoliberalismo, como dijo hace poco un joven chileno en estos días en Claxon, y después no se da nunca el salto revolucionario. Ciertas reformas y ya. Y eso toca en todos los temas. En todos los temas. Cuando uno revisa cierta prensa sobre lo que ha sido tu actividad, tus viajes al exterior, se te presenta como una embajadora de Cuba, pero la tesis central de esa prensa es que el abordaje que se hace en Cuba hoy sobre la diversidad sexual es sobre todo un instrumento de propaganda. Es un entendido propaganda en el sentido de que no se está respetando la verdadera naturaleza de esta demanda y de estas reivindicaciones de diversidad, sino en el sentido de que se está manipulando. ¿Tú qué les responderías a ellos? Hay pura propaganda anticubana y sobre todo anticomunista, que es lo que está detrás. Y entonces, y eso hay que denunciarlo, porque es permanentemente. Si Cuba hace, si Cuba no hace, que homofóbica Cuba, no hace nada. Si lo hacemos, están lavándose la cara y no sé qué, y cambiando la imagen y haciendo propaganda. Yo no pierdo mi tiempo haciendo propaganda. Nosotros hacemos cosas auténticas, sinceras y además originales. No nos gusta estar copiando ideas de aquí y de allá. Sí buscar experiencia, aprendizaje de lo que ustedes hacen, qué cosa ha sido efectivo y qué no, para nosotros tomarlo como aprendizaje. Y esa es la búsqueda que hemos hecho todo el tiempo de experiencia de otros países, de otros movimientos sociales, y todas son valiosas. Todas las experiencias han sido valiosas, de todos hemos tomado ideas y estamos colectivamente construimos siempre cómo vamos a hacer las próximas actividades, y es muy bonito trabajar de esa manera, porque así sí estamos haciendo socialismo. Si nosotros repetimos lo mismo, no estamos haciendo socialismo. El socialismo te llama a crear los dispositivos que permitan generar una democracia socialista, porque hasta ahora todo el mundo habla de democracia, pero es democracia burguesa. Al final tú tienes que salvarle la vida
a la clase dominante. Mientras que cuando tú generas los mecanismos de una democracia socialista, de verdad, es lo más innovador, es el reto más interesante. Entonces ahí nos sirve la propaganda, lo que incluso no sabemos hacer propaganda. Eso sí nos lo pueden criticar. No sabemos comunicar nuestro trabajo, no sabemos comunicar nuestros retos y nuestros logros. Estamos aprendiendo. Estamos aprendiendo. Yo creo que todos los procesos revolucionarios, todos los grupos que están más hacia las líneas de búsqueda de proyectos más emancipatorios en el mundo, tienen esa misma contradicción y esas mismas dificultades. Y son muy atacados y a veces los logran manipular para debilitarlos en sus proyectos de lograr una verdadera hegemonía del pueblo. Entonces se termina todo poniendo curita, reformita por aquí, reformitas por allá, pero al final la base del problema, que es modificar la sociedad explotadora, no dan el salto porque eso es lo que sí no quiere la burguesía, y menos las aristocracias nacionales, que son las más fuertes, y mucho menos el sistema imperialista tan complejo en su estructura, no quiere que el mundo avance en este sentido. Nos quedan 2 minutos. ¿Hacia dónde va esta lucha, este trabajo de emancipación de las minorías sexuales? A su participación plena en el ejercicio de sus derechos en la sociedad, donde hay deberes y derechos. A su ejercicio pleno como ciudadanía y a participar de un proceso transformador que beneficie a toda la sociedad, sin egoísmo, sin egoísmos, sin egocentrismo, siempre en función de la tarea colectiva que beneficie a toda la sociedad. Quien quiera estar al tanto de todos estos avances que ustedes han tenido, ¿a qué publicación, a qué página pueden recurrir? Al CNSEX, cnsex.org, a todas las redes sociales vinculadas al Centro Nacional de Educación Sexual, pero también Cuba Debate, Periódico Grama, Juventud Rebelde, Trabajadores. Hay muchas publicaciones en Cuba, tanto digitales como impresas, que abordan estos temas de muchas maneras. Hay también publicaciones de jóvenes muy buenas que están sacando constantemente reflexiones y hacen sus criterios, su manera de comunicar, y están también contribuyendo con un lenguaje más para sus edades a ayudar a entender todos estos cambios revolucionarios que permanentemente se dan en la sociedad cubana y en el sistema político cubano. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este cruce de palabras, Mariela. Amigos, amigas, aquí lo tienen, ya saben, los esperamos la semana que viene aquí por Cruce de Palabras por Telesur. Hasta la próxima.